Hola a todos, bienvenidos al último episodio de la segunda temporada. En esta oportunidad, como habrán visto ya en la portada, queremos hablar acerca de Dragon Ball, acerca de el entrenamiento que le proporcionó el maestro Roshi a Krillin y a Goku cuando eran unos niños. Obviamente esto está inspirado, este episodio, en Akira Toriyama. Es una especie de homenaje a su persona. Ya para cuando este episodio haya sido subido, van a haber pasado casi 2 semanas de su muerte, una semana de que se hizo noticia. Y pensamos, bueno, ¿qué podemos hablar acerca de Dragon Ball para honrar a esta persona que sin duda dejó también muchos valores plasmados en su obra? Obviamente cuando hablamos de darle un homenaje a Akira Toriyama no estamos hablando de homenajearlo como un cristiano, como un mártir o un misionero fallecido. Mucho menos decimos, bueno, este gran hombre está en el cielo, en la presencia de Dios ahora. No sabemos eso, no tenemos certeza de su vida espiritual, por lo tanto ni tú ni yo sabemos si él fue al cielo o al infierno. Solamente estamos homenajeando a un gran artista que plasmó muchos valores en su obra. Y a Pablo se le ocurría que habláramos no acerca de un personaje, no acerca de un episodio, sino acerca de, como ya decía, el estilo de entrenamiento del maestro Roshi. Sí. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Pablo? Se me ocurría esto en razón de que, bueno, como muchas personas han tomado de repente a Toriyama como referente, ya sea para animadores, dibujantes, lo dijo el creador de One Piece, Oda, Kishimoto, el creador de Naruto, el que ahora continúa su legado en Dragon Ball Super, Toyotaro. Entonces pensé en esta figura de maestro como Toriyama, y eso me llevó a pensar en el maestro por autonomía en Dragon Ball, que fue el Kame Sennin Muten Roshi, o maestro Roshi aquí para los amigos latinoamericanos. El maestro Tortuga. Sí, pero más allá de él como personaje, porque hasta cierto punto uno podría decir, ¿realmente vas a sacar una virtud de él? Tal vez no tanto de él, tal vez más de lo... Claro, es un poco tal vez más de lo que... Es un poco difícil sacar virtudes del personaje así como tal. De hecho, por eso tampoco quise ponerlo en la portada, porque dije, viejo perfecto. Pero enfoquémonos en el lado positivo de Roshi. Sí. Pero igual recordemos el capítulo del último capítulo de la primera temporada, Tanjiro, el lado amable de las personas. También en la Biblia tenemos muchos personajes que hicieron cosas cuestionables, tuvieron actitudes cuestionables, y aún así podemos sacar algunas enseñanzas de ellos, positiva o negativa. Paréntesis, Sí. cierre. Claro, y también, siguiendo con el paréntesis, en realidad, claro, el maestro Roshi deja mucho que decir con sus conductas pervertidas y todo eso, pero en realidad no es como el foco ni el centro del anime de Dragon Ball. De hecho, pensando en hablar de Dragon Ball en un podcast cristiano, es algo que antes no se habría podido hacer, ya que Dragon Ball era el anime satánico por excelencia. O sea, todos decían que era del diablo. De hecho, un podcast hablando de Dragon Ball era lo más normal de la época, solo que no hablando de Dragon Ball, sino contra de Dragon Ball, y muchas veces comentando cosas que ni siquiera están en Dragon Ball, porque Dragon Ball es tan malo, porque Pikachu... Claro, sí. No, ya. y me parece curioso en realidad que la crítica de Dragon Ball siempre haya ido por el lado de Mr. Satan, de lo que supuestamente significaba el Kamehameha y esas cosas, y no por el lado de que el maestro Roshi era un degenerado. Pero en esta oportunidad reivindiquémoslo un poquitito con esto que estaba mencionando Pablo. Sí. ¿Y qué es lo destacable? Su filosofía, en lo que él basa, digamos, el estilo Tortuga, como bien dice el capítulo. Porque él era, así como él era maestro Tortuga, estaba también otras disciplinas, como estaba el estilo de la grulla, de las cuales eran ex discípulos Chaos y Tenshinhan. Y luego estaba este que era el estilo Tortuga, de los cuales fueron aprendices el abuelo Gohan, Goku, Krillin. Creo que se podría considerar Yamcha tal vez. Sí, Yamcha en parte en realidad, porque él igual fue su discípulo, ya más viejito, por lo tanto no absorbió como tanto la enseñanza de Roshi, pero sí, igual fue su discípulo. Y uno podría decir que bueno, en verdad no es tanto lo que fue el entrenamiento con Roshi, porque si uno ve, claro, los discípulos que tuvo ya eran personas con mucha materia prima. Krillin, siendo Krillin, ya era una persona que había estado toda su vida en un monasterio, pero que se decidió ir por las burlas que hacían, no me acuerdo qué cosa era, tenía problemas de convivencia. Uno ve... Sí, lo trataban Sí. mal. Vemos un Goku que era un Saiyajin, cosa que no sabíamos allí, pero era una persona que al menos en Dragon Ball estaba inspirada en el Rey Mono, en Son Wukong. Entonces era una persona que tenía
algo que destaca. Entonces uno diría, bueno, entonces las enseñanzas de Maestro Roshi no eran tan buenas, no eran tan grandes. E incluso uno podría decir cómo hacía entrenar aquí a Goku, a Krillin, que para empezar a entrenar con él, cuando llegaran a la isla tenían que correr una piedra. Y luego vemos en contraposición un Maestro Roshi que siempre está en la playa viendo revistas con cosas indecorosas, Dudosas. Con mujeres Sí. pobres. mujeres pobres, claro. Y recordemos que también para ese punto el Maestro Roshi, si no me equivoco, era el personaje más fuerte que había. Entonces uno podría decir, claro, Goku era un niño a prueba de balas. ¿Qué tendría el Maestro Roshi para enseñarle a él? Sí, y es aquí cuando uno encuentra lo que era este pensamiento, esta filosofía que era la base del estilo Tortuga. Que no sé si ahí Daniel o Diego lo pueden decir. Sí. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del Maestro Roshi para tener una buena condición. Y si yo te dijera eso, o sea, si llegara una persona a un dojo en la vida real y te dice, oye, ¿sabéis que tenéis que jugar? Tú le dirías, no, pero yo quiero ser fuerte, ¿cierto? Claro. Claro, uno dice, quiero un entrenamiento intensivo. ¿Cuántas miles de horas tengo que estar trabajando 100% mi cuerpo para ser fuerte? Claro, y entonces, hermano, tú, por ejemplo, ¿qué tipo de entrenamiento esperarías que te proporcionen? Entrenamiento muscular, cómo pelear, o flexibilidad, cuestiones así. Claro, ¿cierto? Y en cambio el Maestro Roshi, ¿qué hace que Goku y Krillin hagan, Pablo? Le hace hacer de repente cosas muy domésticas, como era ir a repartir leche a las personas que estaban muy cerca de la isla. Les hacía de repente dormir a la hora. Les hacía clases de matemáticas. De hecho, el poco conocimiento humano lógico que tiene Goku fue gracias al Maestro Roshi, algo que nadie nunca pone en cuenta. Sí, de hecho, porque Goku aprende cuántos años tiene después que le enseñan matemáticas, porque él creo que se había saltado un año, porque no entendía que después, no sé, por decirte algo, después del 7 venía el 8 y él no sabía, pues pensaba que venía el 9. Entonces era más chico de lo que pensaba. O sea, era más grande de lo que pensaba. Y claro, al principio el maestro no les dice y va por parte de Goku y Krillin el decidir si le van a hacer caso o no, porque es como Karate Kid. Hermano, tú que estás más metido en Cobra Kai y esas cosas, ¿cuál era el entrenamiento de el señor Miyagi a Daniel? Claro, tanto Daniel cuando lo entrena el señor Miyagi como los chicos en Cobra Kai cuando son entrenados por Daniel, al principio piensan, este tipo me está usando para hacer sus tareas domésticas, pintar la cerca, lavar el auto, pulir las ventanas, todo eso. Claro, y son tareas en las que uno no ve que haya realmente un fruto. Pero aquí hay una cosa, tanto en el Miyagi-Do, que esa disciplina que tiene que hacer la estudiante, en este caso Daniel San en la primera película, y esa disciplina y esa constancia le iba a llevar una memoria muscular. Igualmente el entrenamiento que le hacía el maestro Roshi, de que ellos tuvieran que poner disciplina en cada aspecto de su vida, después le traía algo. Por ejemplo, en el mismo repartir leche, ellos tenían que repartir leche a muchas personas, entonces para poder alcanzar tenían que ir corriendo, tenían que hacerlo bien. ¿Y qué ocurría? Si es que ellos no hubieran sido disciplinados, no se hubieran esforzado en entregar leche porque no es a esto lo que vinimos, ellos lo hubieran hecho de seguro caminando, de mala gana, no lo hubieran terminado y no hubieran podido al menos crecer como artistas marciales, porque en ese caso no se hubiera desarrollado su velocidad. Claro, y habrían cumplido la tarea, pero sin conseguir el fruto esperado a causa de no hacer la tarea de la manera correcta. Entonces, como bien decía Pablo, el ser disciplinados en áreas cotidianas de su vida les ayudaba también a ser disciplinados en lo que ellos querían, que eran las artes marciales. ¿Y a qué queremos llegar con todo esto? A que así como el estilo Tortuga tenía de base tanto el disfrutar, el trabajar, el esforzarse, el jugar, que tenía un equilibrio. La disciplina que mostraba era este equilibrio. Asimismo, es el cristianismo que nosotros les hemos presentado durante estos ya 20 capítulos. Muchas veces la gente dice, no, es que en verdad el cristianismo a mí no me gusta porque la persona que entra en una religión pierde su individualidad porque tiene que hacer simplemente las cosas que le pide su religión. Tiene que estar 100% leyendo la Biblia todo el día orando, leyendo la Biblia, orando y así. Y déjenme decirles que no. Así como las disciplinas marciales, así como las disciplinas artísticas, en la vida del cristiano también tiene que ser uno disciplinado. Y esto significa hacer las cosas esforzándose, pero también tienen un equilibrio. Dios no nos pide que estemos 100% todo el día leyendo la Biblia, porque bueno, si fuera así, ¿quién predicaría? Pero también Dios nos da espacio a poder reír, a poder disfrutar,
a poder trabajar y a poder jugar, similar a lo que era el estilo Tortuga. Dios nos da que nosotros podamos ser personas plenas, personas que están haciendo cosas para su realización personal dentro del mismo cristianismo. Y esa idea que menciona Pablo es bíblica porque si ustedes leen Eclesiastés capítulo 3, habla acerca de que hay un tiempo para todo. Y también a lo largo de la Biblia, por mencionar un ejemplo, en 1 Corintios 10, 30 al 32 dice: si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, la gente que piensa, si a lo mejor tú piensas que el cristianismo es una cosa muy difícil porque tienes que llegar directamente a un nivel superior, en el que eres perfecto o algo así, estás muy equivocado, porque tienes que partir de abajo. No tienes que perder tu individualidad, no tienes que perder tu humanidad tampoco para ser una persona perfecta, un cristiano perfecto, que se puede alcanzar, pero toma tiempo. Puedes, así como Goku y Krillin, que tenían que hacer tareas cotidianas, ir dedicando esas pequeñas cosas a Dios, y así de a poco vas a ir creciendo. Y volviendo a la idea que señalaba Pablo, no es necesario que si te acabas de convertir estés todo el día leyendo la Biblia, estés todo el día orando. Tampoco si eres convertido hace tiempo tienes que hacer eso todo el día. Y obviamente si eres nuevo es algo que quizás te va a costar, quizás es algo que no tengas la costumbre de hacer, hablar con Dios constantemente, tomar tu Biblia y leer varios capítulos. Es algo que cuesta en un principio, pero lo que sí tienes que hacer es aquello que sale en Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios por encima de todo y llevar una vida justa. Y cuando uno hace eso, Dios nos da, dice el mismo versículo, todo lo que necesitamos. Ahí específicamente está hablando de no preocuparse tanto por las cosas materiales, por lo que voy a comer, por lo que voy a beber, por lo que me voy a poner de ropa. Pero obviamente dentro de las cosas que necesitamos también está el ir creciendo espiritualmente. Y eso también es algo que nos da Dios a medida que lo vamos buscando, supliendo de alguna forma ese deseo que tenemos de querer más de Él. Claro, y por la línea de las preocupaciones, te quita la preocupación de ser un cristiano perfecto y te da la certeza de que, como decía mi hermano recién, puedes ir creciendo para alcanzar la perfección. Del mismo modo en que finalmente Krillin y Goku hacían tareas que eran cotidianas, que finalmente les hicieron ser más fuertes incluso que el maestro Roshi. Sí, e incluso dentro de, volviendo a Mateo, todo lo que Dios nos va a dar para todo lo que necesitemos. Claro, como dijo Diego, el contexto acá está hablando sobre una providencia más, económica o material. Pero también, dentro de las cosas que nosotros necesitamos, y Dios siendo nuestro creador, Dios conociéndonos, sabe que necesitamos también tiempo de dispersión. Sabe que necesitamos momentos de distracción, momentos de relajo. Entonces Dios también nos da estos momentos, incluso siendo cristianos. Dios igualmente nos da momentos para nosotros poder disfrutar, para poder ver alguna serie, para poder jugar con nuestros amigos. Y si esto no fuera así, yo creo que sería casi imposible que nosotros hayamos visto tantos animes como de los que hemos hablado. Claro, y por el otro lado, esto lo estamos haciendo en comparación de no todo tiene que ser relacionado con ser un erudito de la palabra, un monje casi, vivir en un monasterio, sino que también, así como te da, así como hay una meta espiritual, también hay libertades para vivir aquí en este mundo, como decía el Pablo, jugar, distraerse. También hay responsabilidades, como lo es trabajar o aprender en mi vida, no sé, universitaria, en mi vida laboral, etcétera. Entonces es un compendio de muchas cosas. El Señor no te pide que dejes necesariamente tu trabajo, no te pide que dejes tus aficiones, no te pide nada de eso, solamente te pide que todo lo que tú hagas, lo hagas pensando en Él, en agradarle y en ser una persona justa. No vamos a ser una buena persona, ¿ya? Una persona justa, una persona que ha sido justificada por Cristo y que por lo tanto por amor hace las cosas de manera correcta. Y volviendo a lo que es la disciplina del maestro Tortuga, una de las cosas que nosotros destacamos acá es el equilibrio. Tiene su parte de esfuerzo, tiene su parte de entrenamiento y tiene su parte de distracción, sus momentos buenos. Asimismo, es que nosotros te pedimos esta disciplina del cristianismo. Va a ser una parte que seguro te va a costar, una parte que te vas a tener que esforzar, pero también hay una parte, y sobre todo, que es la más importante, en la que descansamos.
que como dijo Daniel, no buscamos ser buenas personas, buscamos ser justos. Y como dijo, fuimos justificados por Cristo. ¿Y en qué descansamos por esto? Porque sabemos que el trabajo Él ya lo hizo. El pagar nuestra condena, Él ya lo hizo, fue su trabajo. Entonces, no va a importar tus capacidades, no va a importar tus limitaciones. Lo que va a importar es el trabajo que Jesús hizo y que nosotros dejemos que haga el Espíritu Santo, que haga Dios sobre nosotros. Es este equilibrio que queremos, el que sí nos esforcemos, pero que también no desfallezcamos pensando qué va a ocurrir mañana, qué va a quedar aquí, podré seguir o no. Claro, que no nos preocupemos tanto de hacer buenas obras para alcanzar la salvación, para ganarnos la salvación, sino que entendamos que Jesús ya ganó la salvación por nosotros. Y que hagamos, repito nuevamente la idea, hagamos las cosas por Dios, por amor. De tal forma que las buenas acciones, las buenas obras nos van a brotar. Va a ser algo que va a salir natural de nosotros y no vamos a tener que estar ansiosos de conseguirlas. Por lo tanto, la disciplina es aquella que tuvieron Krillin y Goku. Haciendo cosas cotidianas, las hicieron bien y así se volvieron más fuertes. Y del mismo modo esa es la disciplina que debemos llevar nosotros. En nuestra vida cotidiana, buscar el reino de Dios, buscar agradar al Señor, y entonces seremos también más fuertes espiritualmente, llegaremos a ser cristianos maduros, llegaremos, quién sabe, incluso a obrar milagros. Pero es algo que vamos a ir consiguiendo de manera progresiva, desde abajo. ¿Oramos entonces, Pablo? Amado Padre, te damos gracias en este momento que estamos aquí, Señor. Te doy gracias por este nuevo momento que tenemos, Dios, de poder hablar, Señor, de poder reflexionar acerca de tus bondades, Dios. Te damos gracias porque nos permites tener libertad para decidir si seguir las cosas que nos mandas, Señor. Pero te doy mucho más gracias, Dios, por haber tocado mi corazón y decir que eran bueno para mi vida el seguirlas, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados. Ayúdanos a poder leer tu palabra. Ayúdanos a estar fascinados por contarte las cosas que nos pasan. Bendice aquí a Diego y a Daniel que estuvieron aquí acompañándonos, Señor. Bendice así también a todas las personas que vayan a escuchar este capítulo, Dios. Bendice a todas las personas que en este momento estén dudando, Dios, pensando si son suficientes o no para poder seguir el Evangelio. Recuérdales que con un poco de disciplina y con confianza de lo que tú ya hiciste, Dios, podremos hacerlo, Señor. Te doy gracias por todas estas cosas, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Nos vemos entonces en la siguiente temporada. Que el Señor los bendiga. Adiós. Adiós.